Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando, pero previo, adoremos al Dios de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Es el poderoso de Israel, Señor. Poderoso de Israel. Dios, sí, Señor. Poderoso de Israel. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito seas, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre, mi Dios. A ti solamente adoraré y glorificaré tu santo nombre. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase en el capítulo 17. Vamos a terminar el capítulo 17 del 9 al 27. Su palabra se lee así. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. No guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Padre de la gloria, bendito eres. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado La señal y la promesa del pacto abrámico. Vamos a ver cómo es el pacto, porque esta clase es muy importante y tiene muchos detalles que usted tiene que conocer. Obviamente, esto es evidente que en ningún otro ser humano tuvo una relación con Dios como lo tuvo Abraham. Las Sagradas Escrituras se refieren a Abraham como el amigo de Dios. Y esto es importante que usted lo anote, que está en 2 de Crónicas 20, capítulo 20, versículo de 6 a 7. Amigo de Dios. El mismo Señor, a través de Isaías, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, quien yo escogí. Vaya entendiendo bien. Descendencia de Abraham, mi amigo. Lo menciona también el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 8. Ahora bien, es cierto que Abraham tuvo sus fracasos y tiempos de debilidad espiritual, pero evidentemente su relación íntima con el Dios no fue cancelada.
no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Dice que el gran patriarca fue llamado amigo de Dios, y también lo dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. Según estos pasajes que estamos leyendo, es evidente que la expresión amigo de Dios está ligado a la relación que fue establecida en la estructuración del pacto abrámico. Es así que Abraham se convierte en amigo de Dios, llamado, justificado, y en el proceso de santificación, el Señor Jesucristo llamó también a sus discípulos amigos, y usted lo puede ver en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 15, 15. Sin duda, el vocablo amigo nos da a entender una relación de intimidad. Ese es un modelo diseñado por Dios en respuesta a una fe obediente que Dios obra mediante su gracia soberana. De la misma manera que con Abraham, Dios nos ofrece su amistad a usted, a mí y a todo el que quiera aceptarlo, que no podemos ganar ni merecer, pero está diseñada para los pecadores como usted y yo, que estamos en su auxilio. Hay ciertas evidencias, hermanos, del establecimiento de esta relación que se enfatizan en este capítulo 17. El pacto abrámico fue provisto de una señal, y esto es importante, observe la señal, que es la circuncisión. En la exposición de este capítulo podrán verse algunas de las cosas que parecen estar implícitas en el rito de la circuncisión, aunque, queridos hermanos, claramente podemos ver que el rito, y es una de la señal de la justificación, es por fe. Es por fe nada más. Lo dice Romanos 4:11. Pero es una señal de necesidad de la pureza de la vida. Pues el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. Lo explica bien Colosenses capítulo 2, versículo 11. Que es representado por el rito de la circuncisión. Es una de las cosas esenciales que distinguen a los amigos de Dios. Sigamos leyendo el 9, 17, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Ahora, las palabras iniciales del Señor en el capítulo 17, 9 son equivalentes a las del versículo 4. Ahí Dios dice enfáticamente la actitud divina en cuanto a mí. Pero aquí, en el capítulo 17, 9, el Señor enfatiza la responsabilidad humana en las palabras. Por eso dice, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Ahora, las obligaciones de Abraham y los participantes del pacto aparecen delante de nosotros, aunque sorprende que las estipulaciones no abundan en mucho más detalles, no lo dan. Lo importante que es el compromiso. La circuncisión es la marca o señal de Dios.
las implicaciones morales pueden dejarse inéditas hasta el Sinaí. Porque uno se compromete con el Señor y solo de manera secundaria con un modo de vida. Debemos nosotros, hermanos, ustedes y nosotros, observar que el vocablo descendencia o simiente es singular en el texto hebreo, pero el contexto requiere que sea considerado como un hombre colectivo. Sigamos leyendo el capítulo 17, 10. Este es mi pacto. Oiga bien, que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, serás circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Y el comprado con dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, estos versículos, hermanos, que estamos viendo, tienen un claro bosquejo de las obligaciones estipuladas por Jehová Dios. Y Abraham debe seguirlas para guardar el pacto, estableciendo por el Señor, además del mandato expreso del versículo 1, anda de mí y sé perfecto. Obviamente vamos a aclarar todo esto. Abraham debe declarar la intención divina de que todo varón en su simiente sea circuncidado. El sustantivo pacto que vemos en el capítulo 17:10 es usado como una metonimia. Explico de nuevo, metonimia para indicar señal del pacto o quizá condición del pacto. Ahora, esta señal del pacto es impuesta sobre Abraham, su simiente, como una responsabilidad. Entendamos esto. El significado de la circuncisión no está realmente tan claro como uno quisiera, a excepción de algunas de sus intenciones. Hay ciertos beneficios sanitarios que deberían de dicha práctica, pero es de dudarse que estas fueran las razones por las que Dios estableció la señal de la circuncisión. Quizá debería mencionarse las siguientes razones. Voy a explicar varias razones por qué. El órgano sexual masculino es aquel que a través del cual la simiente de la raza es transmitida y la raza es perpetua. El rito de la circuncisión describe claramente que en el corazón de la raza humana hay impurezas que deben ser removidas. Dichas en las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice: en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. De modo que Pablo sugiere que no se trata del camino de los
paganos. También lo explica Josué en el capítulo 5, versículos 7 al 9. Ni tampoco de la naturaleza rebelde que está en el hombre, que lo habla también el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Ni el pecado en general. La circuncisión es, por lo tanto, una demostración de la impureza de la naturaleza humana. Segundo punto a observar. Se practica como la señal de la posesión de la justicia por la fe. El apóstol Pablo lo ilustra claramente en el libro de Romanos capítulo 4:11. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Hermanos, voy a tomar la tercera observación. La circuncisión como un acompañante natural de las dos razones. Y aquí tenga cuidado. Sugiere que entrega a Dios, y lo dice Jeremías 4:4, circuncidados a Jehová y quitar el perjurio de vuestro corazón. Vamos a explicar luego eso. La circuncisión también apunta a un compromiso, es el cuarto punto de observación, con el pueblo de Dios. Y eso es sugerido en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 14. Y dice, y el varón incircunciso, que no está circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su perjurio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha violado mi pacto. El acto de la circuncisión une a la persona con la comunidad del pacto. El varón que no es circuncidado es considerado desleal y como tal será cortado por Dios y apartado de la comunidad de la fe. Quinto punto a observar. Hay quienes creen que la circuncisión está diseñada como una figura anticipada al bautismo cristiano. Es probable que haya alguna relación entre los dos ritos, de acuerdo al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 11 al 12. Pero no es fácil probar que el rito de la circuncisión sea anticipo al rito del bautismo cristiano. No se puede probar. En resumen, hermanos, Génesis capítulo 17, versículo de 10 al 14, expone la centralidad en la circuncisión como señal del pacto abrámico. Este es el pacto abrámico, que debía ser observado por todo varón que a la edad de los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. No solamente, y aquí tenga atención, no solamente el varón israelita, sino también el extranjero, nacido en casa, y el esclavo comprado con dinero. Era la señal de un pacto perpetuo. La palabra de Dios, sin embargo, deja bien claro que el acto de la circuncisión debía ser motivado por la fe en Jehová Dios. De lo contrario, la circuncisión por sí sola no produce justicia. La justicia solo proviene de Dios, sobre todo aquel
que cree como creó Abraham. Vea usted, capítulo 15, 6. Está bien claro que el pacto está abierto a los gentiles, a usted y a mí. Vea usted el capítulo 17, 12 y 13. Aunque ellos tienen que hacerse parte de la comunidad Israel, de acuerdo al Éxodo 12, capítulo 44, capítulo 12, versículos 44 y 45, este pasaje de manera enfática. Sigamos viendo Génesis capítulo 17, 14. Dice así: y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Que un varón rehusara someterse a la circuncisión era considerado como una evidencia de un rechazo a seguir la palabra de Dios. Su rebelión, como producto de la incredulidad, resultaba en el hecho de ser cortado de la comunidad de Israel. Veamos el 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre. Aquí hay bendición. Sí, aquí hay una bendición especial que será extendida a Sarai. Hasta este momento, Dios no había dicho nada en cuanto al hecho de que Sarai sería la madre de la simiente prometida. Finalmente, Dios revela su plan de que Sarai concebirá el hijo de la promesa después de largos años de espera. Dios había reservado ciertas bendiciones para Sarai. Y la primera de ellas fue que recibió un nombre nuevo. En lugar de Sarai, su nombre será Sara. Ambos nombres podrían tener el mismo origen. Es la única mujer en la Biblia cuyo nombre es cambiado y cuya edad al morir se menciona. Vea Génesis capítulo 23, 1. Sara fue el nombre que recibió al nacer. Sarai fue el nombre que recibió al nacer. Sara es el nombre que Dios le dio como bendición recibida del pacto. La bendición dada a Sara es expresada aquí. Vea y escuche el 16, léalo. Y la bendeciré también, le daré a ella hijo y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Hermanos, Sara tendrá un hijo, Isaac, que sería su unigénito. Isaac fue único en su clase. El autor de la epístola de los Hebreos, capítulo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, de modo que Sara fue bendecida por Jehová Dios, que le dio la fuerza. Es decir, revitalizó su matriz para que pudiese concebir. Dios le dio a Isaac, y por medio de él, Sara era madre de naciones, de reyes y pueblos. Observemos el 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió.
y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Aquí hay un punto también para observar, porque dice postrándose sobre su rostro. Esto sugiere adoración, sugiere risa. No era señal de incredulidad. Esa risa que demostró no era forma de incredulidad, sino más bien de sorpresa. Véalo en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19. Él dijo que nacería, sería producto de una intervención milagrosa de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que Abraham no lo tenía claro en aquel momento, puesto que pensaba que su heredero sería Ismael. El plan de Dios definitivamente era otro. El hijo de la promesa vendría a través de Sara como un acto milagroso de la gracia soberana de Dios. Pero el nacimiento de Ismael no fue milagroso. Abraham pide, sin embargo, a Dios que Ismael pueda recibir su favor. Pero Ismael no sería nunca el sustituto de Isaac. Veamos el 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios enfáticamente, hermanos, le confirma a Abraham que cumplirá su promesa y le dará un hijo a través de Sara. Además, Dios le dice cómo se llamará su hijo, Isaac, que significa se ríe. Este es el hijo a quien Dios dice en el 17:19, y confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Como podemos observar, hermanos, Dios separa a Isaac para cumplir a través de él el pacto incondicional y eterno que ha hecho con Abraham. Por supuesto que Dios ha de bendecir también a Ismael, pero el hijo de la promesa es Isaac, el que Dios dio a Abraham por medio de Sara. Veamos el 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le daré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Vamos a explicarlo. Hermanos, la preocupación como cualquier padre, Abraham orando tal vez por su hijo, es evidente, pero Dios dice, he oído al patriarca. Al parecer, Abraham rogó a Dios en oración por el bienestar de Ismael. Y el Señor oyó el ruego de Abraham y promete hacer fructificar y multiplicar de gran manera a Ismael. De la descendencia de Ismael saldrán 12 príncipes, o quizás reyes. Finalmente Dios promete que hará de Ismael una gran nación. Esa promesa fue hecha originalmente a Abraham en el 12:2. Pero ahora el Señor, en su soberanía y gracia, cumple su promesa
al gran patriarca. Todos los preceptos del pacto se cumplen de manera literal. La tierra en perpetuidad, una simiente abundante y el privilegio de ser la bendición para todas las familias de la tierra. El cumplimiento final, culminante de estas promesas, tendrá lugar en el Mesías, la simiente de Abraham. Reine en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Véanlo en Apocalipsis capítulo 11-15 o Apocalipsis 19 del 11 al 16. Abraham, que dará a Ismael una cuádruple bendición. Una cuádruple bendición. Es importante observar esto, que estas bendiciones están sujetas, hermanos. Son bendiciones, pero no hay bendición espiritual, que son reservadas solamente para Isaac, de donde procede el Mesías. Puede verse fácilmente una clara distinción entre la posición de Isaac y la de Ismael. Esta es la ilustración adicional de la doctrina soberana, elección incondicional. Dios amó a Ismael. Dios también amó a Isaac. Pero en su gracia soberana escogió a Isaac para cumplir su propósito. Así lo expresa la palabra de Dios. Veamos el 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo en el año que viene. Ahora, las promesas de bendiciones hechas por Dios respecto a Ismael serán cumplidas. Pero el pacto hecho con Abraham será traspasado a Isaac. Ismael será el hijo de la carne, pero Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa, hermanos, por la gracia soberana de Dios. Y representa la victoria del Dios viviente sobre la esterilidad y la infertilidad mediante su decreto soberano. Veamos el 22 en adelante. Y acabó de hablar con él. Y dice, y subió Dios de estar con Abraham. 17:1, cuando leemos ahí dice, que Jehová apareció a Abraham para confirmarle solamente todos los preceptos del pacto del que nos habló en Génesis 15:18. Dios prometió darle a Abraham, ¿qué? Darle toda la tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Es decir, toda la tierra que ocupaban las naciones cananeas. El heredero de la promesa sería Isaac, hijo de Abraham por medio de Sara, y no Ismael, que es hijo de la carne a través de Agar. Después de haber revelado todas esas verdades, Abraham, todas esas verdades que se lo dijo a Abraham, entonces ahora el Señor subió, seguramente a su trono celestial. De manera solemne el texto dice que el Señor acabó de hablar con Abraham y subió a estar con Abraham, y ciertamente todo aquello debe haber sido una escena solemne y conmovedora.
el 23. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Ahora, esta es una maravillosa ilustración de obediencia de la fe. Porque a Abraham no le dijeron, ve a hacerlo inmediatamente. Pero él se aseguró de hacer la circuncisión, no solamente a él, sino también a su hijo, Ismael. Obsérvese la expresión en aquel mismo día. Aunque Dios no le había exigido tal urgencia, Abraham demostró su obediencia a Dios mediante su fidelidad al pacto e inmediatamente cumplió sus obligaciones. Abraham cumplió sus obligaciones como Dios lo había dicho. La obediencia de Abraham reunió dos requisitos: prontitud en aquel mismo día y exactitud como Dios lo había dicho. La comunión con el patriarca, con Dios, no deja lugar a dudas. Veamos el 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Hermanos, estos versículos que estamos leyendo declaran el hecho de que Abraham cumplió con su responsabilidad y obedeció al mandamiento de Dios. La circuncisión, como se ha señalado repetidas veces, era la señal del pacto. Sí, hermanos. El circuncidado entraba a formar parte de la familia de la fe. Pero el incircunciso era cortado de la comunidad por haber violado el pacto de Jehová. Evidentemente, el Espíritu de Dios consideró que este asunto algo importante, porque hay una declaración detallada que se centra en la cronología de la institución de la circuncisión, es decir, es la señal o sello del pacto abrámico. Vamos concluyendo, hermanos. Este capítulo 17 que acabamos terminando ahora concluye con un énfasis especial en cuanto al hecho de que Abraham cumplió fielmente con su responsabilidad delante de Dios. Veamos el último versículo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados por él. El patriarca. Abraham tuvo sus lapsus y sus caídas. Pero en todo momento, hermanos, alzó sus ojos a Dios buscando su ayuda. Es lo que debemos hacer. Es claro que Abraham no entendió cabalmente todo el proceso de obrar de una forma divina. Mas, sin embargo, Pablo describe acerca de él. Abra su Biblia en el libro Romanos, capítulo 4, versículo 20 al 22. Dice así:
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, espero que estas clases les sirvan de ayuda. Bendiciones.